Buenos días, ¿cómo están? Bien, le podemos dar un fuerte aplauso a Javi por poner el atril domingo a domingo y al equipo de alabanza por ayudarnos a conectarnos por medio de la alabanza, de la música, con la presencia de Dios. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo estuvo el frito en la mañana? Bueno, me desperté temprano, a las 8. Y salí a caminar y 4 grados, doble chamarra, cafecito y a caminar un rato. Qué bueno que están aquí, qué bueno verlos, qué bueno que esta reunión ya se está llenando, la de las 11 de la mañana. Es un privilegio poder estar aquí y compartir con ustedes. Quiero darte también las gracias a ti por disponer un tiempo del domingo, por venir a nuestra iglesia. Es un privilegio y también es una responsabilidad lo que hacemos. No nos tomamos por sentado lo que hacemos domingo a domingo. Tanto los pastores como los líderes y voluntarios queremos hacer las cosas con excelencia para que pues nuestra vida espiritual siga creciendo, ¿no? Así que también te quiero dar las gracias a ti por confiar en nosotros. Haremos lo mejor posible para que sigamos creciendo juntos. ¿Está bien? Bueno. La semana pasada comenté que para que Jesús pudiera cumplir con su misión aquí en la tierra, fue necesario echar mano de 2 elementos importantes durante su ministerio. Y dijimos que era 1, la oración, y 2, la investidura del Espíritu Santo. Y efectivamente la semana pasada compartí acerca de la oración. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje, está grabado, está en YouTube, está ahí en Facebook, échale un ojo, está bueno, creo, eso dicen. Y bueno, creo que era pertinente que hoy compartiera acerca del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, recapitulando lo que dije la semana pasada, habíamos dicho que seguir el ejemplo y las enseñanzas de Jesús es difícil, no es fácil ser creyente, no es fácil ser discípulo de Jesús. De hecho, dijimos que era imposible si lo hacíamos en nuestras propias fuerzas. Y para eso necesitábamos, por un lado, la oración y también la investidura del Espíritu Santo. Y así como Jesús fue investido por el Espíritu Santo para cumplir su misión aquí en la tierra, nosotros también tenemos que vestirnos del Espíritu Santo para poder cumplir con nuestra misión aquí en la tierra. Así que el tono de la predicación que voy a dar hoy no va a ser necesariamente una predicación, sino más bien una enseñanza. ¿Está bien? ¿Eso está bien? ¿Estamos dispuestos a aprender algo? Bueno, entiendo que el tema del Espíritu Santo es muy, muy, muy amplio y 40 minutos no son suficientes para abarcar todas las doctrinas y todos los elementos, pero vamos a tratar de hacerlo digerible, ¿no? Lo más conciso, lo más, digamos, indispensable para poder entender qué es lo que Dios tiene hoy para nosotros. ¿Está bien? Así que vamos a leer varias partes de la Biblia. Siempre que yo predico como que leemos mucho la Biblia, ¿no? ¿No se han dado cuenta? ¿Está bien eso? Bueno. Vamos a leer la Biblia, vamos a orar y al final vamos a abrir un espacio para que el Espíritu Santo nos hable y trabaje en nuestras vidas. Vamos a ir a la teoría y a la práctica. ¿Está bien? Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por cada persona que está aquí, Dios. Te doy gracias por su vida. Te doy gracias por lo que ellos representan, Dios. Tenemos cabezas de familia, tenemos empresarios, tenemos gente trabajadora, tenemos amas de casa, tenemos mucha gente aquí representada, Dios, y todo lo que ellos hacen influye también a las personas que los rodea, Dios. Y te doy gracias porque ellos disponen de un tiempo para venir y aprender de tu palabra, aprender más de ti, Dios. Espíritu Santo, háblanos esta mañana, muévete entre nosotros y haz lo que tú quieras hacer, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno,
Lo primero que tenemos que entender acerca del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es una persona. No es solo un poder, no es solo una fuerza a la que podemos accesar, es una persona con la que podemos platicar. Una persona común y corriente como tú, como yo, como Jesús, como Dios mismo. Él es parte de la naturaleza trina de Dios, de la Trinidad. Desde el Antiguo Testamento podemos ver en Génesis que el Espíritu Santo estuvo involucrado en el proceso creativo, es decir, en la creación del universo. Vamos a leerlo en Génesis 1:1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y hay muchos versículos, ¿no?, por todo el Antiguo Testamento que nos hablan de la presencia del Espíritu Santo en distintas ocasiones. No vamos a poder leerlas todas por cuestión de tiempo, pero la particularidad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era que descendía en una persona, pero no permanecía con esa persona. Durante el periodo de los jueces, el Espíritu Santo venía y si tenían que realizar una tarea heroica o complicada, el Espíritu Santo venía y los empoderaba para hacer algo en favor del pueblo de Dios. Lo mismo con los reyes, lo mismo con los profetas, pero el Espíritu Santo actuaba de manera esporádica. Ya en el Nuevo Testamento, con Jesús, vamos a leer en Lucas 3:21, dice: un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, fíjense cómo está el ingrediente de la oración ahí presente. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. En ese versículo podemos ver la Trinidad representada perfectamente. Y en el capítulo 4, unos versículos después, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo descendió sobre él y se quedó con él. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento ya es una presencia personal, ya no es esporádica. Y en la vida de la iglesia, vean cómo se expresan los apóstoles acerca del Espíritu Santo al redactar esta carta. Hechos 15:27 dice: por tanto enviamos a Judas y a Silas para que confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no ponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Y continúa. Pero fíjense cómo se expresa: nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Se expresan del Espíritu Santo como una persona. Y esto es porque el Espíritu Santo es una persona. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el Espíritu Santo es una persona. Lo segundo es que el Espíritu Santo vino a trabajar tanto en nosotros como a través de nosotros. En nosotros y a través de nosotros. Todo esto estaba profetizado. Vamos a leer 2 versículos clave. En Ezequiel 36:26 dice: les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Estaba profetizado que el Espíritu Santo iba a trabajar en nosotros para que pudiéramos obedecer las enseñanzas de Dios. Y también en el capítulo 2 de Joel dice, 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los ancianos, los jóvenes recibirán visiones. Estaba profetizado que el Espíritu Santo iba a trabajar a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Y bueno, qué mejor que tomar el ejemplo de Jesús para entender cómo el Espíritu Santo trabaja en y a través de nosotros. Es imposible leer todos los versículos en donde Jesús actuó lleno del Espíritu, pero
Si mal no recuerdo es Pedro el que hace como un resumen en Hechos. Hechos 10:37 dice: ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien, el Espíritu Santo trabajando en él, y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo trabajando a través de Jesús, en él y a través de él. Entonces la idea es que así como el Espíritu Santo trabajó en Jesús y a través de él, el Espíritu Santo quiere trabajar a través de nosotros y en nosotros como iglesia. Y todo esto con el fin de continuar con la misión que Jesús empezó. Ahora, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros? Produciendo los frutos del Espíritu. Vean cómo lo enseña Pablo en Gálatas 5, versículo 22 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, es decir, no hay nadie que diga que esto es malo. Esto es objetivamente bueno. ¿A quién no le caería bien una porción de paciencia? ¿Alguien tiene hijos aquí? Levanten la mano que tiene hijos. ¿Les caería bien una porción de paciencia de vez en cuando? ¿Sí? ¿Alguien aquí está casado? No es cierto. No, también, ¿no? ¿A quién no le caería bien una porción de amabilidad, de amor, de parte del Espíritu Santo? ¿A quién no le caería bien una buena porción de dominio propio, no? Cuando estás batallando con alguna situación, algún pecado, alguna adicción, el Espíritu Santo trabaja en nosotros para producir dominio propio. Es gracias al trabajo del Espíritu Santo que podemos ser amables con las personas, que podemos ser respetuosos. Recuerdo yo en Australia, yo tenía un trabajo después de la pandemia muy bueno, ¿no? De oficina. Y ese trabajo seguramente iba a incrementar mis capacidades intelectuales y computacionales, pero por motivos básicamente económicos me moví a otro trabajo, me pagaban más. Y en este trabajo tenía que lidiar con puras personas. En mi otro trabajo nomás tenía que lidiar con un software y en este otro trabajo eran personas. Y en un trabajo iba a lidiar, posiblemente iba a incrementar mi capacidad intelectual, pero en otro trabajo iba a incrementar mi capacidad de amar a las personas. Y mi trabajo consistía en trabajar con personas de la tercera edad. Y yo no sabía lo empático que yo iba a poder ser. Yo no sabía la capacidad de compasión que yo podía desarrollar. Y me encantó ese trabajo porque aparte de que me pagaban más, Dios trabajó en mí, en mi corazón, y produjo frutos del Espíritu que yo no pensé que yo podía tener. Sentir amor, sentir compasión, el ser pacientes. Yo pensé que yo ya era paciente, pues fui todavía más paciente. Pero todo esto es trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Vean cómo se expresa Jesús en Juan, capítulo 14, dice, versículo 26, pero el Consolador, en algunas traducciones dice, el Ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Es gracias al Espíritu Santo que podemos obedecer las enseñanzas de Jesús, obedecer y vivirlas, que es más importante. Ahora, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo a través de nosotros? Pues a través de los dones del Espíritu. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu,
a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo trabaja a través de nosotros repartiendo diferentes dones para poder ser la iglesia, tanto aquí como allá afuera. ¿No te has topado con alguien en la congregación que tiene mucha fe, ¿no? Personalmente yo admiro la fe del pastor, porque él siempre tiene la capacidad de ver lo que no es y creer tal cual como dice Hebreos 11, ¿no? Tú le dices, pastor, necesito un trabajo, Dios te lo va a dar. Pero pastor, es que Dios te lo va a dar, Dios va a suplir y tan. O pastor, estoy enfermo y el pastor dice, Dios te va a sanar. Pero ya es cáncer nivel 4 o 5, no sé cuántos años, Dios te va a sanar y sano. Hay gente que tiene una fe dada de parte de Dios, es un don del Espíritu Santo. O cuando vas y le pides consejo a una persona que te da, pareciera que es conocimiento directamente bajado de Dios, que te da un consejo y dices, ¿cómo nunca lo vi de esta manera? Es porque el Espíritu Santo nos da todos esos dones. Hay gente que te levanta el ánimo, ¿no te ha pasado? Estás por los suelos, hay circunstancias en tu vida y hay personas que te levantan el ánimo, que son capaces de hablar vida sobre tu vida y levantarte el ánimo. Eso es el don de profecía. Y todo esto es gracias al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué creen que es más importante? ¿Los dones del Espíritu o los frutos del Espíritu? ¿Qué es más importante? ¿Que Dios trabaje en nosotros o a través de nosotros? A ver, ¿qué dice la pastora? ¿Tú qué dices, Diana? Las dos. Las dos son igual de importantes. Es tan importante. Ya quemamos a la pastora. A ver, papá. Es tan importante que el Espíritu trabaje en nosotros como a través de nosotros. Siempre debemos buscar tanto los frutos del Espíritu como los dones del Espíritu. Y bueno, ¿cómo recibo al Espíritu Santo? La respuesta es pidiéndolo. Vamos a Lucas 11, versículo 13. Dice, pues si ustedes, aun siendo malos, esto es Jesús, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ahora, ¿cómo sé si ya recibí el Espíritu Santo? Y aquí es probablemente donde empieza una enseñanza que tal vez sea nueva para algunos de ustedes. ¿Cómo sé si ya recibí el Espíritu Santo? Muy probablemente la pregunta que te harían después de esta pregunta sería, ¿ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo? A lo que tú podrías responder, no. O podrías decir, sí. Cuando yo tenía 15 años fui a un campamento de jóvenes y tuvimos ahí como una especie de encuentro y oraron por mí y de repente empecé a llorar, empecé a hablar en lenguas, yo no sé qué pasó. Y esa podría ser tu experiencia de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero, ¿sabes? El término bautismo en el Espíritu Santo no es necesariamente la mejor terminología. Y ahorita vamos a ver por qué. Cuando hablamos del bautismo en el Espíritu, la terminología puede sesgar o orientar nuestro entendimiento de este acontecimiento como algo que sucede una vez en nuestras vidas. ¿Alguien se ha bautizado en agua? Levante su mano. La gran mayoría, eso es muy bueno. Por cierto, vamos a abrir las fechas para el bautismo en agua. Vamos a esperar a que suba la temperatura un poquito para que no se congelen. Pero el bautismo en agua es un acontecimiento que en teoría debe suceder por lo menos una vez en nuestras vidas. De hecho, debe suceder una vez. Hay gente que se bautiza una y otra vez, está bien, respetable, pero con una es más que suficiente. Yo me bauticé cuando tenía 10 años
Recuerdo que según esto la edad mínima para bautizarse en esa iglesia eran 12 años. Y yo me acuerdo que le dije al pastor, yo me quiero bautizar. ¿Entiendes por qué te quieres bautizar? Sí. Y me preguntó y yo le dije todos los versículos. Y dijo, no, sí sabes por qué te tienes que bautizar. Y me bautizaron a los 10 años, ahí tengo la fotito. Y ya, desde los 10 años yo me bauticé una vez por todas. Entonces la terminología bautismo en el Espíritu puede sesgar nuestra idea de que esa infusión del Espíritu Santo es algo que puede o deba suceder una vez en nuestras vidas. Pero la verdad es que no. ¿De dónde salió entonces esta terminología? ¿Por qué le decimos bautismo en el Espíritu? Bueno, pues vamos a leer por qué. Vamos a Lucas 3:16. Dice, yo los bautizo a ustedes con agua, respondió Juan a todos, Juan el Bautista. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vamos a leer otro ejemplo. Hechos 1, versículo 5 dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. De aquí sale la terminología. Del libro de Lucas y de Hechos es de donde sacamos la gran mayoría de las doctrinas del Espíritu Santo o nuestro conocimiento del Espíritu Santo. Y por todo el libro, tanto de Lucas y Hechos, Lucas, que es el autor de estos dos libros, utiliza hasta 6 palabras en el griego original. Nos vamos a poner aquí medios técnicos, ¿está bien? Utiliza 6 palabras en el griego original, que era el idioma en el que se escribieron estos libros. Y sí, una de estas es baptizo, que es donde viene la palabra bautismo, ¿va? Y yo me di a la tarea de contar cuántas veces aparecía esta infusión del Espíritu Santo, o esta llenura, o este derramamiento, o este bautismo. Y yo conté 22. Pueden ser 21, 22, no lo tomen así al 100%, pero vamos a dejar que fueron 22 veces. ¿Saben cuántas veces se utiliza la palabra bautizo en esas 22 veces? A ver, 10 pesos al que le atine. De esas 22 veces, ¿cuántas veces Lucas utiliza la palabra bautizo? ¿Cuántas? 2, 1. Bueno, ya leímos 2 versículos, ¿no? Entonces son más de 2. A ver, denme números. 22 veces. 5, dice Sofi. ¿Cuántas veces, Juan? 3 veces. De esas 22 veces, Lucas solamente utiliza 3 veces la palabra bautizo. La palabra que más utiliza Lucas es pimplemi, posiblemente la estoy diciendo mal, pero esta palabra se traduce mejor como llenura del Espíritu. Entonces la terminología más correcta sería la llenura del Espíritu, no el bautismo en el Espíritu. Entonces, ¿me han engañado toda mi vida o qué? Tú dirás, en realidad el bautismo en el Espíritu es un acontecimiento histórico en la humanidad. Vamos a leerlo, Hechos 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo, un acontecimiento histórico en la humanidad. Y efectivamente sucedió una vez por todas. Pero entonces la terminología más correcta es llenura del Espíritu. Ahora, ¿por qué nombrar las cosas de esa manera? ¿No? ¿Por qué no podemos simplemente dejarlo como bautismo en el Espíritu? Pues porque llenura del Espíritu es algo constante. No es algo que deba suceder una vez en tu vida en un campamento de jóvenes. Es algo que debe suceder en tu vida de manera constante. El bautismo en el Espíritu es
el derramamiento del Espíritu Santo en la humanidad. Ya fue derramado. El Espíritu Santo ya fue dado. Ya está disponible para todos nosotros. Jesús ya lo hizo. Jesús ya venció la muerte, ya resucitó, ya nos abrió el camino hacia el Padre, pero también abrió la posibilidad de que recibiéramos el Espíritu Santo. Es algo así como una red de Wi-Fi, de internet. Ya está disponible, ya tienes la contraseña, nada más tienes que accesar y empezar a navegar y descargar archivos. Pero tristemente, muchos creyentes se quedan hasta la resurrección de Jesús, hasta la historia de la cruz. Y se les olvida que hay toda una mitad del Nuevo Testamento, que es un grupo de personas comunes y corrientes como tú y como yo, que llenas del Espíritu continuaron con la misión de Jesús. Volviendo a la pregunta que habíamos hecho al principio, ¿cómo sé si ya recibí el Espíritu Santo? Alguien te podría responder a esta pregunta diciendo, ¿ya hablas en lenguas? Estoy seguro de que en más de una ocasión hemos enseñado que el hablar en lenguas es la prueba inefable de que ya has recibido el Espíritu Santo. Pero la verdad es que hablar en lenguas es una de tantas manifestaciones del Espíritu Santo. Me encanta cómo lo explica, por cierto, el curso Alfa. ¿Quién está llevando Alfa? Muy bien, síganlo llevando, por favor. Está muy bueno. El curso Alfa habla sobre precisamente las llenuras del Espíritu Santo y ejemplifica que el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo es como una especie de descarga eléctrica. Cada quien reacciona de manera distinta a una descarga eléctrica. Hay gente que se electrocuta y grita, ¿no? O hay gente que se electrocuta y se caen. Hay gente que no siente nada. Me estaba contando el otro día una persona, que tal vez muchos de ustedes conocen, no voy a decir su nombre, que recibió una descarga eléctrica cuando estaba en la universidad estudiando ingeniería eléctrica. Ya se está riendo ahí su hermana. Y me estaba contando que él estaba solo y que nadie se dio cuenta de lo que había sucedido, porque él no gritó, él no dijo nada, simplemente dice que despertó en el suelo noqueado, ¿no? Afortunadamente, cuando tú te electrocutas con 110, brincas, ¿no? Pero 220 volts normalmente te quedas pegado y es súper peligroso, te puedes cocinar literalmente ahí. Y creo que fue porque se dice que posiblemente se engaruñó así todo y cayó así como tabla, que pudo soltar los cables, pero dice que fue un momento así, que no sintió nada y que apareció totalmente noqueado. Hay gente que experimenta el Espíritu Santo de distintas maneras. He visto personas que por algún motivo no lloraban y de un momento a otro el Espíritu Santo los hacía llorar. Conozco a gente que vivía en un estado de depresión constante y de un momento el Espíritu Santo traía gozo a su vida. Conozco a gente que vive con ansiedad, con preocupación todo el tiempo por circunstancias que hay en su vida y de un momento el Espíritu Santo les trae paz. Hay gente que no experimenta absolutamente nada. Hay gente que empieza a hablar en lenguas. Hay gente que empieza a profetizar. Cada manifestación del Espíritu es diferente y no tiene que ser igual con todo el mundo. Pero no porque tú no sientas nada, no significa que no hayas recibido el Espíritu Santo o que no hayas sido lleno del Espíritu Santo. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿has sido bautizado el Espíritu Santo? De ahora en adelante responde, sí, yo y toda la humanidad. Toda la humanidad ya ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Pero entonces la pregunta, ¿has sido lleno del Espíritu Santo? Posiblemente la respondas de manera diferente. Tal vez digas, bueno, sí fui lleno del Espíritu Santo a los 15 años, ya tengo 33. Entonces la pregunta correcta que nos debemos hacer es, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Porque no importa lo que sucedió hace 2 semanas, la pregunta es, ¿queremos ser llenos del Espíritu Santo hoy, en este momento? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y por qué? Bueno, como iglesia, queremos ser una iglesia
un referente en la ciudad, tanto para iglesias cristianas como para la ciudad. Queremos ser una iglesia sana, con una doctrina sana, con un liderazgo sano, con gente sana. Pero para esto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos la llenura de su Espíritu. Si lo que tú quieres es llevar una vida íntegra, necesitas el Espíritu Santo. Si lo que quieres es manifestar los frutos del Espíritu, necesitas al Espíritu Santo. Si tú estás a cargo de algún ministerio o eres pastor de una iglesia, necesitamos el Espíritu Santo. Yo no me puedo imaginar haciendo lo que hago semana a semana sin la ayuda del Espíritu Santo. Y esto aplica para ti si tienes un negocio, si tienes una empresa, si trabajas en una empresa. ¿Cuántos de ustedes no tienen compañeros de trabajo que, necesitas al Espíritu Santo para poder amarlos? Necesitas al Espíritu Santo para poder lidiar con tu jefe. Necesitas al Espíritu Santo para que trabaje en ti y a través de ti. Necesitamos al Espíritu Santo. Si me ayudan los de la alabanza por lo pronto, no, si quieren pasen todos de una vez. Como les dije, queremos aprender la teoría, pero también queremos ponerlo en práctica. El Espíritu Santo es una persona que quiere relacionarse contigo. No nada más es un poder, no nada más es una fuerza, es una persona. Posiblemente tú ya entendías esto y tienes una buena relación con el Espíritu Santo. Qué bueno, pero ¿por qué no le damos un espacio para que nos llene de nueva cuenta? Posiblemente tú nunca habías tenido una relación con el Espíritu Santo. Qué mejor que hoy para empezar esa nueva relación con el Espíritu de Dios. Posiblemente tú necesitas una infusión fresca, nueva del Espíritu Santo. Estás batallando en algún área de tu vida, estás iniciando un nuevo negocio, estás iniciando un nuevo ministerio. Posiblemente hay una situación muy difícil en tu vida y necesitas la paz del Espíritu Santo. Así que vamos a abrir un espacio para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos llene y que haga lo que Él quiera hacer. Por todo el Nuevo Testamento vemos las distintas formas en que el Espíritu Santo era infundido o dado, y leemos que a veces Pablo oraba por una persona, imponía manos y el Espíritu Santo venía. Había veces en el que eran bautizados en agua y salían del agua y eran llenos del Espíritu. Había personas que ya habían sido bautizadas, pero que no tenían conocimiento de que había un Espíritu Santo y el Espíritu Santo llegaba a sus vidas. Y había veces en el que el Espíritu Santo no pedía ni permiso, llegaba y tomaba posesión de las personas. Entonces las formas no importan, al Espíritu Santo no lo podemos encasillar. Simplemente vamos a abrir un espacio para que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer en este momento. ¿Les parece? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Voy a orar y el grupo de alabanza nos va a guiar y vamos a partir de ahí. ¿Les parece? Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú ya estás trabajando en nuestras vidas. Yo sé que tú estás tocando la puerta del corazón de muchas personas aquí que saben que te necesitan. Espíritu Santo, perdónanos si te hemos descuidado, si hemos entristecido tu corazón, pero regresa a nuestras vidas. Así como David, que decía que no quitaras tu Santo Espíritu sobre su vida, te pedimos que no quites tu presencia, Espíritu Santo, de nuestras vidas. Trabaja en nosotros
y a través de nosotros. No queremos satisfacernos con un acontecimiento en nuestras vidas, sino con una llenura constante de tu espíritu, de tu amor. Yo hablo a cada corazón, a cada persona que esté aquí. Espíritu Santo, ven y toma tu lugar. Toma tu lugar.